Y si los hermanos de Jesús nunca fueron realmente sus hermanos, sino una orden secreta que escondió sus palabras más peligrosas durante 2000 años, y un niño de 4 años acaba de empezar a recordarlo todo como si hubiera estado allí? Antes de contarte cómo un pequeño en Nazaret está desenterrando parábolas jamás escritas en la Biblia y un periodo completamente perdido de la vida de Jesús, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí vas a encontrar las historias más incómodas, documentadas y perturbadoras sobre reencarnación, arqueología bíblica y secretos del cristianismo primitivo que casi nadie se atreve a contar. La tarde del 12 de marzo de 2023, en una casa modesta del barrio antiguo de Nazaret, comenzó todo con una frase que no encajaba en la boca de un niño. Noam Leví, 4 años, rizos oscuros y ojos enormes color miel, dejó de jugar con sus bloques en el suelo y miró fijamente a su madre. Mamá. Yo antes me llamaba Johanan y cuidaba a Yeshua para que sus palabras verdaderas no las cambiaran. Su madre, Dafna Ben Ami, arqueóloga del período del Segundo Templo, parpadeó varias veces creyendo haber oído mal. Su padre, Daniel Liva, profesor de griego y arameo en la Universidad Hebrea, se giró desde la mesa del comedor con la cara helada. En esa casa se hablaba de Biblia, sí, pero como historia antigua, nunca como devoción. Noam iba a un kinder laico, no rezaban antes de comer, no había crucifijos en las paredes. Y Yeshua era un nombre que casi nunca se pronunciaba. ¿Quién es Johanan, cariño? Preguntó Dafna, tratando de sonar tranquila. Noam señaló su propio pecho con una seriedad inquietante. Yo. El que anotaba las historias que él contaba cuando nadie miraba. Para que, cuando las cambiaran, alguien pudiera recordar las verdaderas. Daniel dejó el cuaderno de calificaciones que corregía y se acercó despacio. En la pantalla de su mente apareció de golpe un término que había leído en manuscritos casi olvidados, Ajea. Hermanos de pacto. ¿De quién hablas cuando dices él? Insistió Daniel. El niño no dudó ni un segundo. De Yeshua ben Joseph. El que enseñaba con historias, pero no todas están en tu libro, papá. Dafna intentó racionalizarlo. Tal vez Noam había escuchado algo en la televisión, en el patio del kinder, en algún video de YouTube. Pero había un problema. En esa casa no había dibujos animados bíblicos ni series sobre Jesús. Y lo que vino después borró cualquier explicación sencilla. Mientras hablaban, Dafna se dio cuenta de que en el piso, junto a los bloques de madera, Noam había estado haciendo un dibujo con crayones. No eran los garabatos típicos de un niño. Era un rectángulo alargado con una especie de mesa en el centro y figuras sentadas alrededor. Encima de una de esas figuras, una pequeña barba marrón. Encima de otra, un símbolo extraño. Algo entre una llave y un ojo. Este soy yo, dijo Noam, señalando la figura con el símbolo. Y estos son los otros 3 hermanos. No de sangre, de promesa. Daniel sintió la piel de los brazos erizarse. El número, otra vez, 4. Como los hermanos de Jesús de Marcos 6:3, que los teólogos discutían desde hacía siglos. ¿Cómo se llaman esos hermanos? Preguntó, tomando mentalmente nota. Noam frunció el ceño, como si escuchara voces lejanas. Uno era Jacob, al que después llamaron el justo. Otro era Simón, el que sabía leer los cielos. Y había uno que siempre dudaba, Yehudá. Yo era el que escribía cuando el maestro contaba historias que no querían que llegaran al templo. Dafna tragó saliva. Nadie en casa le había explicado a Noam quién era Santiago el Justo, ni qué debates existían sobre esos nombres. Y, sin embargo, el niño había encajado 3 piezas perfectas en menos de un minuto. Noam, ¿dónde escuchaste esos nombres? Insistió ella. El niño sostuvo la mirada de su madre con una expresión demasiado vieja para sus 4 años. No los escuché, los recuerdo. Pero se están borrando, por eso tengo que decirlos rápido. Las siguientes noches fueron una mezcla de miedo, fascinación y absoluta incredulidad. A las 3 de la madrugada del 14 de marzo, una cámara de seguridad del pasillo captó a Noam caminando dormido hacia la sala. Se sentó en el suelo, tomó un lápiz y comenzó a trazar algo sobre una hoja en blanco. Cuando Daniel encendió la luz, encontró al niño murmurando en un arameo galileo perfecto, un dialecto que él mismo había pasado años estudiando en manuscritos de Qumrán. La parábola del olivo que se niega a ser rey, tradujo en voz baja, helado. Esto no está en ningún evangelio. En el papel, Noam había dibujado una colina con 3 olivos y una casa de piedra con 2 niveles. La casa estaba cortada como en sección, mostrando un piso inferior cavado en la roca, 3 nichos para dormir y, en uno de ellos, una pequeña marca en el suelo,
un círculo con 3 puntos dentro. Dafna se llevó la mano a la boca. En 2011 había trabajado en la excavación de una casa del siglo I en el Nazaret antiguo. 2 niveles, nichos en la roca, una marca en el nicho oriental. Solo que en los informes oficiales la marca se describía de manera vaga como incisión circular. Nadie, fuera del equipo técnico, sabía de su existencia exacta. Noam, susurró, ¿dónde está esta casa? El niño señaló la ventana. A 2 calles de aquí, pero abajo, donde ya no se ve. Allí fue donde escondimos las primeras historias, las que no entraron en los libros grandes. Por primera vez en su carrera, Dafna sintió que la línea entre mito, arqueología y algo mucho más inquietante se desdibujaba. Y lo peor es que todo acababa de empezar. Durante los días siguientes, Dafna y Daniel intentaron hacer lo que cualquier padre racional haría, explicar lo inexplicable. Primero culparon a la televisión. Revisaron el historial de YouTube en la tableta de Noam. Solo aparecían caricaturas de dinosaurios, canciones infantiles y videos de fútbol. Ni rastro de documentales bíblicos. Luego pensaron en el kinder. Dafna habló con la maestra de Noam, una mujer drusa que ni siquiera celebraba la Pascua cristiana. Nadie había mencionado a Jesús, ni parábolas, ni hermanos del maestro. La explicación más incómoda fue la que ambos evitaban nombrar, que su hijo estaba produciendo datos precisos sobre arqueología y teología que él no podía conocer. El 15 de marzo, Daniel decidió cambiar de estrategia. En lugar de interrogar a Noam, empezó a registrar todo. Colocó una pequeña cámara en la repisa de la sala, apuntando hacia la mesa baja donde el niño dibujaba. Activó la grabación continua por la tarde y la noche. A las 19:42, sentado frente a una hoja en blanco, Noam preguntó sin levantar la vista. «Papá, ¿todavía existe la casa de Jacob?» Daniel tragó saliva. «¿A qué casa te refieres?» «La que tenía la escalera escondida. La que usábamos cuando los soldados romanos buscaban al maestro. Arriba dormían las mujeres. Abajo, en la roca, guardábamos las historias que no podían leer los sacerdotes». Comenzó a dibujar otra vez. Esta vez, la planta de una casa vista desde arriba, un rectángulo con 2 salas, un pequeño patio interior y, en una esquina, una zona sombreada en forma de L. Aquí, dijo Noam, marcando la L, estaba la escalera que nadie veía. Iba hacia el cuarto donde escribíamos. 4 camas, una mesa, 3 lámparas de aceite, y el cofre de madera donde se guardaba el libro de las parábolas que no entraron. Daniel sintió algo que no había sentido desde su tesis doctoral, auténtico pánico intelectual. Ese nombre, Libro de las Parábolas, le recordaba demasiado a una colección enigmática de textos judíos del Segundo Templo, conocidos por los académicos como el Libro de las Parábolas de Enoc. Pero Noam hablaba de otra cosa, parábolas de Yeshua, no de Enoc. Esa misma noche, Daniel envió un correo cifrado a un viejo colega suyo en Jerusalén, el Dr. Merriam Adler, especialista en cristianismo primitivo en la Universidad Hebrea. No le habló de reencarnación, ni de visiones. Solo le dijo que necesitaba una opinión profesional sobre unos dibujos y frases en arameo producidos por un niño. Miriam respondió en menos de una hora. Dani, si esto es una broma, es la mejor que me han hecho en 10 años, si no lo es, tienes que traerme al niño. ¿Y los videos? Hoy mismo. El 16 de marzo, Noam se sentó en el sofá del despacho de Miriam, rodeado de libros en griego, latín y hebreo. Tenía un peluche en la mano y las piernas colgando, sin tocar el suelo. «Hola, Noam», dijo Miriam en hebreo suave. «Me llamo Miriam. Dicen que recuerdas cosas muy antiguas». Noam la observó con una curiosidad extraña, como si midiera algo invisible. «Tú lees los libros viejos», respondió, «pero te faltan las historias escondidas». Miriam lanzó una mirada rápida a Daniel, que activó discretamente la grabadora de audio. «¿Qué historias escondidas?». El niño cerró los ojos. Cuando habló de nuevo, su entonación cambió. Ya no sonaba como un niño de preescolar, sino como alguien dictando desde la memoria. Un hombre plantó una viña en una colina y puso guardianes para cuidarla. Pero los guardianes discutían entre ellos quién era más cercano al dueño. Entonces el dueño vino y les dijo, «Ninguno de ustedes es dueño de la viña, ustedes son solo». Se detuvo, frunciendo el ceño. «Se me borra», murmuró. «Se me borra cuando llego al final». Miriam se inclinó hacia adelante. ¿Has oído esa parábola en algún lado? No está en tu libro, Miriam, contestó Noam, abriendo los ojos. La contaba cuando los 12 no estaban, solo nosotros, los 4 hermanos. Era para nosotros.
Para que entendiéramos que no éramos importantes por la sangre, sino por lo que guardábamos. Miriam sintió un frío seco en la nuca. La parábola sonaba auténtica, la estructura, las imágenes, el estilo recordaban demasiado a las parábolas de los evangelios, pero no coincidía con ninguna conocida. Pidió a Daniel permiso para hacer una prueba más directa. Noam, ¿puedes decirme algo en el idioma en que hablaba Yeshua? El niño asintió, relajando los hombros como si cambiara mentalmente de canal. Lo que salió de su boca durante los siguientes 40 segundos hizo que el corazón académico de Miriam golpeara sus costillas. Era arameo galileo, con acento rústico, lleno de diminutivos y giros que solo aparecían en unos pocos fragmentos de Qumrán y en inscripciones funerarias muy específicas. Entre las frases dispersas, Miriam distinguió algo como, las historias que se escriben 2 veces no mueren, aunque quemen los pergaminos. Cuando terminó, Noam abrió los ojos, confundido. ¿Dije algo raro? Miriam respiró hondo. Dijiste algo que ni siquiera muchos profesores de aquí podrían reproducir, respondió, sin adornos. Y con un acento que nos ha costado décadas reconstruir. Esa misma tarde, Miriam llamó a un amigo suyo que nunca habría querido involucrar en algo así. Padre Luca Moretti, jesuita italiano, asesor oficioso de la Comisión Bíblica Pontificia. Le envió fragmentos de audio, escaneos de los dibujos y una descripción clínica de los episodios de Noam. La respuesta de Luca llegó en formato de videollamada codificada. Su rostro, normalmente risueño, estaba serio. Miriam, lo que ese niño dice sobre los hermanos ya es delicado. Pero si lo que insinúa es que existe un corpus de parábolas no registradas, protegidas por una hermandad, estamos hablando de algo que podría reordenar la teología de medio planeta. Hizo una pausa. Y si encima menciona una casa concreta en Nazaret vinculada a esos textos, entonces no estás ante un caso psicológico. Estás ante un posible hallazgo arqueológico guiado por un menor. El Vaticano va a querer verlo. Y la autoridad de antigüedades también. Miriam miró a Daniel, que escuchaba fuera de cámara. Antes de llamar a Roma, dijo, hay algo que tengo que comprobar aquí, con mis propios ojos. Levantó uno de los dibujos de Noam, el de la casa con la escalera escondida, y lo puso junto a un plano blanco que sacó de un archivador. Era un croquis de excavación de Nazaret, campaña de 2010. Las líneas coincidían con una precisión que le erizó la piel, la posición del patio, los nichos, la esquina sombreada. Daniel, susurró. Tu hijo acaba de dibujar el nivel inferior de una casa del siglo I que nunca se ha publicado en detalle. Y la marca circular con 3 puntos, ni siquiera aparece en mis artículos. Solo en mis notas de campo. Se hizo un silencio pesado. Fue entonces cuando Miriam dijo la frase que cambiaría la vida de todos. Vamos a ir a esa casa. Con permiso oficial. Y lo vamos a hacer exactamente donde Noam dice que está la escalera. Si allí encontramos algo. Ya no podremos decir que esto es solo imaginación infantil. El 18 de marzo, 3 días después de la primera visita a la Universidad Hebrea, un pequeño convoy se detuvo en una calle estrecha del viejo Nazaret. En el primer coche iban Dafna, Daniel, Noam y Miriam. En el segundo, 2 técnicos de la Autoridad de Antigüedades de Israel con georradar portátil. Un tercer vehículo traía a un camarógrafo del Departamento de Arqueología, autorizado a documentar la inspección por si acaso. A simple vista, el lugar no tenía nada de sagrado, una casa de piedra caliza del siglo XIX, parcialmente reformada, con un patio trasero donde crecían hierbas secas y un olivo flaco. Pero para Noam, aquello era otra cosa. Apenas cruzó el zaguán, se detuvo. Sus ojos recorrieron las paredes encaladas como si las viera superpuestas con otra realidad. Aquí no estaba la puerta, murmuró. La pusieron después. Antes entraba por el patio. Miriam se obligó a mantener tono profesional. Noam, ¿puedes mostrarnos dónde estaba la escalera escondida? El niño avanzó por el pasillo hasta una habitación lateral que hoy servía de trastero. Entre cajas de plástico y una bicicleta vieja, señaló una esquina donde 2 muros se unían formando un ángulo agudo. Aquí. Bajo estas piedras. Bajábamos de noche, sin lámparas, tocando la pared con la mano. Rachel, la arqueóloga de campo, miró a Miriam con cejas levantadas. Si este crío me hace levantar media casa para nada, vas a pagar tú la restauración, bromeó, intentando aliviar la tensión. Aún así, despegó el georradar. Pasó lentamente la antena sobre el suelo de cemento moderno. En la pantalla, las capas del subsuelo aparecían como bandas grises. De pronto, una forma oscura, rectangular, rompió la uniformidad.
Aquí hay un vacío, dijo Rachel, seria. A algo más de 1,5 metros de profundidad. Tamaño aproximado, 2 por 3 metros. No es natural. Daniel sintió que la garganta se le secaba. Esa dimensión coincidía demasiado con la sala inferior que Noam había dibujado. Obtuvieron un permiso inmediato para una cata limitada. Nadie quería comprometer la estructura de la casa, pero la anomalía era demasiado clara como para ignorarla. Retiraron cuidadosamente la capa de cemento, luego la de tierra rellena. A los 70 centímetros apareció el primer indicio, una hilera de piedras talladas que no seguían el patrón de la casa moderna. Esto es antigua, muy antigua, murmuró Rachel. Siglo I como mínimo. Noam observaba desde el umbral, sujetando la mano de su madre. Más abajo, insistió. Hasta sentir la piedra lisa. A 1,60 metros, la pala golpeó algo duro y plano. Con cepillos y espátulas, fueron despejando una losa rectangular. Tenía en una esquina una incisión circular con 3 pequeños hoyos dentro, exactamente como en el dibujo de Noam. Daphna se llevó la mano a la boca. Aquella marca estaba en las notas de su campaña de 2011, pero jamás había llegado a ningún informe publicado. Si esto es una escalera sellada, dijo Miriam. Rachel asintió y buscó con los dedos el borde de la losa. Había un pequeño hueco para introducir una barra de hierro. Alguien, hacía siglos, la había diseñado para ser levantada y cerrada desde arriba. Con la ayuda de 2 operarios, levantaron la losa unos centímetros. Un olor seco, frío, subió desde la oscuridad. Hay espacio, informó Rachel. Una cavidad debajo. Pasaron una cámara endoscópica con luz. En la pantalla apareció una imagen granulada, pero clara, paredes de roca tallada, un suelo de tierra compacta y algo más. En el centro de la estancia subterránea se veía una mesa baja de piedra. Sobre ella, montones indistintos, cubiertos por sedimentos. A un lado, la forma de algo rectangular, tal vez madera descompuesta. En una esquina, lo que parecían 3 huecos alineados, nichos para dormir. Miriam exhaló lentamente. Es exactamente la tipología de una casa del Nazaret del siglo I, dijo. Y nadie sabía que esto estaba aquí. Nadie, excepto tu hijo. Daniel miró a Noam, que observaba la pantalla con una mezcla de nostalgia y miedo. Allí escribíamos, susurró el niño. Cuando él nos contaba las historias que no quería decir delante de los 12. Las historias sobre lo que pasaría después. ¿Después de qué? Preguntó Miriam. Después de que se fuera, respondió Noam. Después de que empezaran a usar su nombre para levantar templos y discutir quién tenía la razón. Rachel levantó la vista de la cámara. Podemos bajar con arnés uno por uno, propuso. Pero esto ya está por encima de mi rango. Si aquí hay material orgánico, textos, lo que sea, la autoridad de antigüedades va a querer controlar cada movimiento. Miriam asintió. Y no solo ellos, dijo en voz baja. Roma también. Esa noche, en el modesto salón de los Leví, Daphna abrió una botella de vino que reservaba para celebraciones. Nadie brindó. Solo miraban las imágenes en el portátil, el espacio bajo la casa, la losa marcada, la mesa de piedra. Puede que sea una coincidencia imposible, dijo Daniel, cansado. Puede que tu mente de arqueóloga haya filtrado detalles en casa sin darte cuenta, Daphna. Puede que Noam los haya oído. Se obligó a terminar la frase. O puede que de verdad esté recordando algo que pasó allí hace 2000 años. Noam, sentado en el sillón con una manta, intervino sin apartar la vista de la pantalla. No es recuerdo completo, dijo. Es como si 4 voces hablaran dentro de mi cabeza, pero se van apagando. Jacob, Simón, Yehuda, y el que escribe. Dicen que el tiempo se acaba. Que si no contamos todas las historias ahora, otras personas las contarán por ellos, a su manera. Daphna sintió un escalofrío diferente al de la arqueóloga escéptica. Era el de una madre que empieza a sospechar que su hijo no solo es testigo de algo enorme, sino que está pagando un precio por ello. El 20 de marzo, la pequeña casa de Nazaret se llenó de gente que normalmente solo se veía en congresos internacionales. En torno a la mesa del comedor se sentaron Miriam Adler, la arqueóloga Rachel, 2 conservadores de la Autoridad de Antigüedades, un neurólogo infantil del Hospital Rambam. Y, conectado por videollamada desde Roma, el padre Luca Moretti. En un rincón, Noam jugaba con sus bloques, aparentemente ajeno. Resumamos, dijo Miriam.
Tenemos una cavidad del siglo I bajo una casa moderna, una marca que coincide con notas de excavación no publicadas, y un niño que dibujó todo esto antes de que nadie supiera que estaba ahí. Rachel añadió. Y la tipología de la sala subterránea coincide con otras casas del Nazaret temprano. Si hay textos, podrían ser de la primera generación de seguidores de Jesús. El neurólogo, el doctor Levi Sarón, levantó la mano. Mi prioridad no es la arqueología, sino el niño. Lo que describe sugiere episodios de trance parcial, pero sus resonancias magnéticas están limpias. No veo epilepsia, tumores, nada. Desde mi disciplina, no tengo explicación. Luca, desde la pantalla, intervino. Desde la mía, tampoco. Pero antes de que esto se convierta en circo mediático, necesito saber una cosa, Miriam, ¿el niño ha mencionado contenido doctrinal que no podamos rastrear en fuentes conocidas? Miriam miró a Daniel. Noam, ven un momento, llamó suavemente. El niño se acercó y se sentó en la silla junto a su padre. Te voy a pedir algo raro, dijo Miriam. ¿Puedes contarnos otra de las historias que no están en el libro? Noam guardó silencio unos segundos. Cuando habló, su tono volvió a cambiar. Había un maestro que tenía dos grupos de alumnos. A unos les enseñaba en la plaza, con historias sobre semillas, pescadores y monedas perdidas. A los otros les enseñaba en una casa pequeña, con historias sobre lo que pasaría cuando él ya no estuviera. A los de la plaza les dijo, amad a vuestros enemigos. A los de la casa les dijo, tened cuidado con los que usarán mi nombre para mandar y para matar. Se detuvo, respiró hondo. Esa historia, continuó, no la escribieron, porque era peligrosa. Hablaba de reinos que no son de Dios, pero se visten como si lo fueran. Luca tomó notas frenéticamente. Aquello sonaba demasiado directo para un niño. ¿Y quiénes eran los de la casa? Preguntó. Los hermanos de pacto, respondió Noam, sin dudar. Los que escondían lo que él escribía con su propia mano. Johanan se señaló a sí mismo. Era el que guardaba las parábolas que no querían que leyeran en el templo. El silencio que siguió fue denso. Miriam rompió la tensión. Luca, tú conoces bien las tradiciones apócrifas. ¿Hay algo parecido? El jesuita negó con la cabeza. Hay advertencias de Jesús sobre falsos profetas, sí, pero nada tan frontal contra estructuras religiosas futuras. Y lo de dos círculos de enseñanza, plaza y casa, eso es nuevo. Muy peligroso, teológicamente hablando. Respiró hondo. Si bajo esa casa encontráis manuscritos que confirmen algo de esto, el debate no será solo arqueológico. Será político a nivel planetario. Al día siguiente se autorizó el acceso controlado a la sala subterránea. No fue fácil, se necesitaron permisos de obra, seguros, y la promesa de que nada saldría a la prensa sin aprobación oficial. Bajaron primero Rachel y un conservador, con cascos y mascarillas. Noam se quedó arriba, sentado en el suelo, mirando fijamente la abertura como si escuchara algo desde abajo. La voz de Rachel llegó por el intercomunicador. Suelo de tierra compacta, 3 nichos tallados, restos de cerámica común, y en el centro, la mesa de piedra. Hay algo sobre ella, pero está cubierto de costras de tierra. 10 minutos después. Confirmado, hay restos de madera muy degradada. Parece un cofre. Dentro, veo fibra enrollada, quizá papiro o pergamino colapsado. Y algo más. Un pequeño recipiente de barro, sellado. El conservador intervino. Nada se mueve hasta que montemos el laboratorio portátil. Esto puede desintegrarse con el aire. Arriba, Noam cerró los ojos. El cofre lo hizo Simón, murmuró. Dijo que la madera se pudriría, pero lo importante eran las palabras. Si se rompen las tablas, Johanan las escribirá otra vez, dijo. Pero no pude, frunció el ceño, no me dio tiempo. Dafna lo abrazó instintivamente. No tienes que hacerlo otra vez, amor, susurró. Solo tienes que ser niño. Noam negó despacio. Ellos dicen que ya llegó el tiempo. Que si no se cuenta ahora, la historia se repetirá, pero peor. El 23 de marzo abrieron el cofre bajo condiciones de laboratorio, aún en la propia casa. Utilizaron cámaras macro, lámparas frías y una especie de tienda plástica con atmósfera controlada. Dentro encontraron lo que temían y esperaban a la vez, fragmentos de papiro y pergamino, tan frágiles que parecían ceniza. Aún así, algunos conservaban líneas visibles de tinta oscura.
No era un solo documento, sino muchos trozos, como si alguien hubiera repartido un texto en pequeñas secciones o hubiera roto deliberadamente un manuscrito más grande. Esto no es liturgia ni correspondencia, murmuró Miriam, inclinada sobre la pantalla donde se proyectaba una ampliación. La sintaxis es la de las parábolas. Mira, un hombre tenía dos llaves, una visible y otra escondida. Rachel señaló algo más en uno de los fragmentos. Aquí hay un nombre, Jacob, hermano en pacto, escribe. Y más abajo, para que cuando cambien las palabras en las plazas, quede guardado lo que él quiso decir. Daniel se recargó en la pared. El mundo académico en el que había vivido toda su vida se tambaleaba. Esto sugiere que existió un círculo pequeño de transmisión con un corpus propio de relatos y advertencias, dijo Miriam. Una especie de evangelio interno para los guardianes. Luca, desde Roma, se pasó la mano por la cara. Si lo publicamos tal cual, van a decir que es herejía. Si lo ocultamos, estaremos haciendo exactamente lo que esos textos parecen denunciar. Miró a Noam, que jugaba con una ficha de madera, cansado. Y todo esto empezó porque un niño dijo que recordaba haber sido el que los escribía. Si estás escuchando esto, es porque amas las historias prohibidas. Antes de contarte cómo terminó todo, recuerda suscribirte y activar la campanita. Lo que viene es el tipo de revelación que muchos preferirían que nunca escucharas. La noticia del hallazgo en Nazaret tardó exactamente 3 días en filtrarse. Un correo imprudente, una palabra de más en un pasillo universitario, y de pronto había llamadas desde Roma, Jerusalén y Tel Aviv. El 26 de marzo, una delegación discreta llegó a la casa de los Leví. 2 funcionarios de la Autoridad de Antigüedades, un representante del Ministerio de Asuntos Religiosos y, desde el Vaticano, el cardenal Renato Bellini, especialista en doctrina. Bellini hojeó copias de alta resolución de los fragmentos recuperados del cofre. Sus manos apenas temblaban, pero su mandíbula sí. Aquí se lee claramente, dijo Miriam, señalando la pantalla, nos llaman hermanos, pero no por sangre, sino por pacto. Somos 4 para guardar las historias que él contó solo en la casa, no en las plazas. Más abajo, otra línea. Cuando mezclen su nombre con coronas y espadas, estas palabras serán testigo contra quienes digan hablar en su lugar. El cardenal alzó la vista. Si aceptamos la autenticidad de esto, murmuró, estamos admitiendo que existió un segundo nivel de enseñanza, reservado a una hermandad. Y que allí Jesús advirtió sobre el uso de su nombre por estructuras de poder futuras. Daniel habló por primera vez en toda la reunión. La cuestión no es si resulta cómodo. La cuestión es que un niño de 4 años describió el contenido de esos textos antes de que los abriéramos. Bellini miró a Noam, sentado en una esquina con un cuaderno. ¿Sabes quién soy?, preguntó en hebreo torpe. Eres uno de los que decide que se puede leer y que no, respondió Noam, sin agresividad. Ya tuvimos muchos como tú. El silencio fue brutal. Pese a las presiones, se tomó una decisión. Los fragmentos de Nazaret serían estudiados en Jerusalén, pero bajo confidencialidad absoluta. Oficialmente, solo se había hallado material doméstico del siglo I. Sin embargo, Noam no había terminado. Las noches siguientes comenzó a dibujar mapas. Una colina al este de Jerusalén con tumbas talladas en roca, un edificio con un salón amplio sobre una estructura más antigua, acantilados frente a un mar estrecho y salado. Es donde escondimos las otras partes del libro de casa, explicó. Para que si una se perdía, las demás sobrevivieran. Cada hermano se llevó una porción. Miriam reconoció al instante 2 de los sitios, el valle de Cedrón y los acantilados de Qumrán. El tercero tardó un poco más en verlo, las proporciones del salón coincidían con los planos arqueológicos del lugar tradicional del cenáculo, en el monte Sión. No podemos abrir medio Jerusalén por los dibujos de un niño, protestó uno de los funcionarios israelíes. Pero el destino no esperó permisos. El 30 de marzo, un equipo independiente que excavaba tumbas en Cedrón anunció el hallazgo de un osario con una inscripción inusual, Simón, hermano en pacto. Dentro había huesos y un pequeño tubo de cerámica sellado. El papiro en su interior mostraba un croquis de la región de Qumrán con una marca sobre una cueva orientada al este. La caligrafía, según los primeros análisis, era idéntica a la de los fragmentos de Nazaret. Cuando la noticia llegó a la casa de los Leví, Noam ya había dibujado ese mismo osario por la mañana, con las mismas palabras en arameo. Quedó registrado en video con hora y fecha. Ya no es solo nuestro problema, dijo Miriam a Bellini por teléfono. Otros equipos, sin conexión con nosotros, están encontrando exactamente lo que el niño dijo.
El Vaticano no pudo seguir escondiéndose. En abril se organizó una misión conjunta. Arqueólogos israelíes, biblistas de la Universidad Hebrea y una pequeña delegación vaticana viajaron a Qumrán. Noam no fue, pero antes de que partieran trazó en una hoja el perfil de un acantilado con una apertura negra y al lado escribió en arameo torpe, la cueva que mira al sol naciente. 3 días después, el equipo localizó una cavidad pequeña, sellada con piedras colocadas a mano, a unos metros por encima de las famosas cuevas donde se habían hallado los manuscritos del Mar Muerto en 1947. Dentro encontraron un jarro de barro con fragmentos de papiro aún legibles. Los textos, sometidos a análisis preliminar, contenían más parábolas de caza. Una de ellas hablaba de un río que se dividía en muchas acequias, cada una proclamando ser el río verdadero, mientras olvidaban el manantial. Otra decía: vendrán tiempos en que discutirán más sobre mi nombre que sobre mis actos. Entonces, los que conozcan las historias de la casa sabrán quiénes me siguen y quiénes solo me usan. La expresión historias de la casa se repetía una y otra vez. Mientras el mundo académico hervía por dentro pero guardaba silencio hacia afuera, Noam empezó a agotarse. Tenía ojeras profundas, se distraía en clase, sufría dolores de cabeza. El 12 de abril, durante una visita de control, el neurólogo Sarón lo encontró sentado en la camilla, mirando un punto fijo en la pared. ¿Las voces siguen hablándote?, preguntó con delicadeza. Cada vez más bajo, respondió Noam. Dicen que ya hicieron su parte. Que ahora le toca a la gente grande decidir si va a esconder otra vez lo que ellos guardaron. Miró a su madre. Dicen que yo puedo olvidar, si quiero. Dafna sintió que el corazón se le encogía. ¿Y qué quieres tú, Noam? El niño se encogió de hombros. Quiero jugar fútbol, dijo. Y que cuando crezca, nadie me pregunte si soy profeta, solo si quiero ser defensa o delantero. Sarón tomó nota sin saber dónde encajar aquello en ningún manual de psiquiatría. Las presiones terminaron explotando a puerta cerrada. En una reunión en Jerusalén, a la que asistieron representantes de Roma, académicos y funcionarios israelíes, se plantearon 2 opciones. Publicar los hallazgos como un nuevo cuerpo de textos del siglo I asociados a un círculo de hermanos de pacto. Mantenerlos en reserva, alegando necesidad de estudios adicionales por décadas. Bellini, después de escuchar informes de carbono 14, paleografía y lingüística que confirmaban la autenticidad, habló con una franqueza inusual. Si los ocultamos, confirmaremos exactamente lo que estos textos denuncian, que las instituciones usan el nombre de Jesús para decidir qué parte de su propia voz se puede oír. Si los publicamos, muchas doctrinas deberán repensarse, pero quizá por primera vez estaremos escuchando también las historias de la casa, no solo las de la plaza. Al final se acordó un punto medio incómodo: los documentos serían editados críticamente y publicados gradualmente bajo el nombre neutro de Textos de Nazaret Qumrán, sin vincularlos oficialmente a Jesús, aunque cualquier lector atento entendería la conexión. Miriam, al salir de la reunión, pensó que era poco, pero era más de lo que esos guardianes habían conseguido en 2000 años. La noche del 30 de abril, en el pequeño jardín de los Leví, Noam estaba sentado sobre la hierba mirando el cielo. Una cámara de seguridad grabó la escena. De pronto, una luz breve, como un relámpago silencioso, iluminó el barrio durante un par de segundos. No hubo tormenta, no falló la electricidad. En el mismo instante, según registraron luego los sismógrafos, una vibración mínima sacudió el subsuelo del monte Sión. Noam se desplomó hacia atrás, inconsciente. Lo llevaron al hospital. 10 minutos después abrió los ojos, confundido. ¿Qué pasó?, preguntó. Dafna, llorando, lo abrazó. Nada, amor. Solo te desmayaste un momento. Las pruebas mostraron un cerebro completamente normal. Lo inquietante fue otra cosa: desde ese día, Noam no volvió a hablar arameo, ni a mencionar a los hermanos de pacto, ni a recordar dibujos, mapas o parábolas inéditas. Cuando Miriam, semanas después, le mostró una fotografía de la sala subterránea de Nazaret, el niño sonrió como quien mira una escena de película. Se ve antiguo, dijo. ¿Eso lo encontraste tú? Dafna entendió entonces que el precio estaba pagado: su hijo había sido canal durante unas semanas, y luego alguien, o algo, había cerrado la puerta. Hoy, 3 años después, Noam es un niño de 7 años que juega al fútbol en un equipo local, pelea por la consola con sus amigos y se queja de los deberes como cualquier otro. Sus padres lo llevan, una vez al año, a la casa donde empezó todo. La sala subterránea está sellada y protegida. En el barrio la conocen solo como el sitio de la excavación.
Mientras él corre detrás de un balón entre las piedras, Miriam y Daniel se preguntan si algún día le contarán la historia completa de lo que dijo y escribió sin recordarlo. No saben qué es peor, que lo crea o que no les crea. En los círculos académicos, los textos de Nazaret Qumran siguen siendo discutidos en artículos que casi nadie lee. Oficialmente, son solo nuevos documentos del siglo I. Extraoficialmente, muchos biblistas admiten en privado que ahí aparece algo más, la descripción de una hermandad de pacto, 4 hombres llamados hermanos, guardianes de parábolas internas y advertencias contra el uso político del nombre de Jesús. Para las instituciones, será nota a pie de página. Para quienes han visto los videos de Noam hablando en arameo y señalando en mapas lugares que luego resultaron exactos, es difícil no hacerse otra pregunta. ¿Y si mientras las iglesias discutían en las plazas, siempre hubo una casa pequeña donde se guardaban las historias que no convenía proclamar en voz alta, y si, por un instante en 2023, esas historias encontraron de nuevo un narrador, en el cuerpo de un niño de 4 años que solo quería jugar? Y ahora te toca a ti. ¿Tú qué crees que pasó en realidad? ¿Fue reencarnación, canalización, simple casualidad, o evidencia de que la versión oficial del cristianismo dejó fuera las historias de la casa? Déjamelo en los comentarios. Escribe si piensas que los hermanos de Jesús fueron una hermandad secreta. Si crees que estos textos son auténticos. O si todo esto no es más que una gran coincidencia y un niño muy sugestionable. Si este caso te hizo pensar, no olvides suscribirte al canal. Activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el próximo relato. Y compartir este video con esa persona creyente o escéptica que conoces y que ama este tipo de historias incómodas. Aquí no te pido que creas nada. Solo que escuches, cuestiones y saques tus propias conclusiones. Nos vemos en el próximo video.